Bienvenidos a Ifa Stories, donde la sabiduría ancestral se une con la narración moderna. Adéntrate en el mundo sagrado de Ifa, el sistema espiritual yoruba, donde cada historia encierra el poder de la adivinación, el destino y un profundo conocimiento cultural. Acompáñanos mientras desvelamos los misterios de los orishas, las fuerzas divinas que guían nuestro camino, Orunmila, los Irunmoles y muchos más. Cada historia es un puente entre el pasado y el presente, tejiendo lecciones atemporales que inspiran, iluminan y transforman. Abraza la sabiduría, honra la tradición y embárcate con nosotros en el corazón de Ifa. Suscríbete ahora y deja que las historias te guíen. Para explorar historias yoruba completas, enseñanzas de Ifa y sabiduría ancestral, visita nuestro sitio web www.ifa. Stories.com da un paso en el camino sagrado para acceder a más recursos e información. Ogbe Ate adivinó para Ojibere y para el Lobu de Bu. Mientras se encontraba en Ufe, su popularidad atrajo a muchas personas que deseaban aprender el arte de Ifa de él. Después de instruirlos, algunos ya se habían convertido en adeptos. Cuando el Lobu de Bu lo mandó a buscar para que realizara una adivinación, él envió a Chibeje, uno de sus sustitutos, porque estaba ocupado con el Olofín de Ife, preparándose para viajar. Sin embargo, antes de partir, Ogbe Ate realizó una adivinación para el viaje y le dijo a Jebere que debía llevar una paloma para rogar la cabeza del Lobu, y que el Lobu también debía rogarle la cabeza a él con otra paloma. Una ceremonia que marcaría el comienzo de la prosperidad para ambos y la realización de los deseos del rey. Los adivinos del Lobu ya le habían anunciado que un babalawo vendría a visitarlo con una paloma para rogarle la cabeza. Le aconsejaron que no tuviera remordimientos con respecto al sacrificio. También le aconsejaron que rogara la cabeza del sacerdote con otra paloma. El rey puso todo en orden para disponer de una paloma en previsión de la llegada del visitante. Jabere llegó a Bu y fue directamente al palacio del Lobu. Le asignaron una habitación para hospedarse. Descansó un poco y luego se dirigió con su paloma y 2 nueces de colá a ver al Lobu, explicándole que había venido en lugar de Ogbe Ate, ya que éste estaba ocupado con ceremonias. No obstante, le dijo al rey que su adivinación sobre el viaje le había indicado que debía traer una paloma para rogarle la cabeza. Y el rey aceptó con gusto. Le respondió que él también había recibido el consejo de hacerlo y que ya estaba preparado para la ceremonia. El rey le preguntó cuáles eran sus problemas, y Akbere le contestó que su mayor problema era la pobreza. Él también le preguntó al rey qué pasaba con sus esposas, y el rey le dijo que no había podido tener hijos. Akbere le aseguró que sus esposas quedarían embarazadas. Después de rogar la cabeza del rey, utilizó la sangre molida y la molleja de la paloma para preparar medicina para las esposas. Al mes siguiente, todas las esposas quedaron embarazadas. El rey abrió su sala del tesoro y le pidió a Jiberi que recogiera todos los tesoros que pudiera encontrar. Abrumado por la recompensa, Beré pidió permiso para establecerse de por vida en Bu. El rey le concedió la solicitud. Ordenó que se construyera una casa para él por medio de trabajo comunal, y le fue conferido el título de adivino real. Vivieron tantos años que pasaron en paz al mundo de sus ancestros. Antes de morir, se preguntaron mutuamente cuál sería la forma de su regreso al cielo, ya que Uku, la muerte, se había negado a invitarlos. El rey prefirió vivir transfigurado en la roca que hoy se conoce como Ka-Olumo, aunque con el tiempo se le comenzó a llamar simplemente Luwo. Gbere, por su parte, se convirtió en parte del linaje sagrado de los pueblos que habitan Abeokuta. Ese fue el origen de la siguiente canción. Cántico en Yoruba, Suyere, Esbere 11, Awo, Lobu, Lobu, Giba, Gbogbo, Abo, Dufa, Gibere, Giba, Gbogbo, Andoni, Gibere o Awo, Lobu, Gibere, Dodo, Awo, Re, Lee. Significado. Gibere, el sacerdote de Ifa, adivinó para el Lobu de Ibu. Hizo sacrificio por él para que pudiera vivir hasta viejo y convertirse en una roca. Vivió para siempre. Gibere también vivió tanto
que se convirtió en un río eterno. He aquí Kberé, el hábil sacerdote, cuyo nombre perdura para siempre. Cuando este odú sale en adivinación, se le debe decir a la persona que un babalawo vendrá a visitarle. Él debe rogar su cabeza con una paloma y 2 nueces de colá, y el sacerdote también debe rogar su cabeza con los mismos materiales. Esto les permitirá superar mutuamente sus desventajas y obstáculos. Cuando este signo se manifiesta en Ogbodun, la cámara sagrada de iniciación, el ritual debe realizarse entre el iniciado y su padrino de Ifá. En todos los casos, vivirán en prosperidad abundante durante tantos años que sus nombres vivirán para siempre.